Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video tutorial en donde aprenderemos acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que nos permite relacionar las magnitudes eléctricas fundamentales en un determinado circuito eléctrico, ya sea este de corriente continua o de corriente alterna, y está representado por este triángulo que está dividido en tres partes. La primera parte superior se encuentra la V de voltaje, en la parte izquierda inferior la R de resistencia y en la parte inferior derecha la I de intensidad de corriente. Pero estas magnitudes eléctricas, ¿qué son? La tensión, cuyo símbolo de representación es la V, es la diferencia de potencial o fuerza electromotriz de un circuito eléctrico, y su unidad es el voltio. La resistencia, representado por la letra R, se opone al paso de la corriente eléctrica y su unidad es el ohmio. La corriente eléctrica, representado por la letra I, es el flujo eléctrico que circula sobre un material conductor y su unidad es el amperio. Aquí tenemos las fórmulas de la ley de Ohm. Para calcular el voltaje multiplicamos la resistencia por la intensidad. Para calcular la resistencia dividimos voltaje sobre intensidad. Y para calcular la intensidad de corriente dividimos voltaje sobre resistencia. Aquí tenemos un circuito eléctrico sencillo en la que nos pide calcular el voltaje. Tenemos como datos la intensidad de corriente, que es igual a 3 amperios, y la resistencia, que es igual a 15 ohmios. Recurrimos a nuestro triángulo de la ley de Ohm y vamos a calcular el voltaje. El voltaje es igual a resistencia por intensidad. Como las unidades de la resistencia y la intensidad son el ohmio y el amperio respectivamente, procedemos a reemplazar los valores. Voltaje es igual a 15 ohmios por 3 amperios, que eso nos da a 45 voltios. En este ejemplo tenemos el valor del voltaje, que es igual a 24 voltios, la intensidad, que es igual a 2 amperios, y nos pide calcular la resistencia. Recurrimos a nuestro triángulo de la ley de Ohm y para calcular la resistencia debemos dividir voltaje sobre intensidad. Como la unidad del voltaje es el voltio y la de la corriente es el amperio, procedemos a realizar la sustitución de los valores. Entonces tenemos la resistencia es igual a 24 voltios sobre 2 amperios. La resistencia es igual a 12 ohmios en este circuito. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo tenemos como datos el voltaje, que es igual a 100 voltios, y la resistencia a 200 ohmios. Nos pide calcular la intensidad de corriente. Procedemos a nuestro triángulo de la ley de Ohm. Para encontrar la corriente dividimos voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los valores. En este caso la intensidad es igual a 100 voltios sobre 200 ohmios y como resultado tenemos 0.5 amperios. Eso es lo que corresponde a la ley de Ohm en este video. Muchas gracias por seguirnos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.